Buen día a toda la audiencia de Neuron que nos escucha un día más aquí en Neuron Business a Tech Talks. El día de hoy tenemos el gusto de estar con Hugo Torres, quien es el director de Administración y Talento para Tramontina México. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Buenos días. Primero muy contento, muchas gracias por la invitación y con mucha ilusión de poder platicar contigo y compartir un poquito lo que hacemos aquí en Tramontina de México. La verdad, yo también estoy súper contenta. Llevamos planeando esta entrevista ya un ratito, entonces, pues por fin se nos hizo. Y bueno, para abrir la conversación, me gustaría preguntarte sobre ti primero, sobre tu trayectoria, quién eres, que nos cuentes un poquito de ti, cómo llegas a Tramontina, México. Es muy curioso, la verdad es que yo estudié psicología y te puedo compartir que la psicología clínica es mi pasión, ¿no? O sea, después de trabajar en Tramontina, todos los días me voy al consultorio y trabajo la parte clínica. Y dentro de esta parte de psicología, lo que siempre me interesó fue la gente, ¿no? El bienestar de la gente particularmente. Y eso creo que ha sido un gran eje dentro de mi carrera profesional. Y tuve la fortuna de trabajar muchos años en el medio de la consultoría, donde lo que hacíamos era tomar empresas familiares particularmente. Normalmente, entre la segunda y la tercera generación hay un breakpoint importante. Ahí las tomábamos y hacíamos una consultoría integral. Y la parte de talento, de estructura orgánica, era muy importante, estrategias de transición y cómo íbamos a darle forma a ese proyecto familiar, ya sin el poncho original del creador, del fundador. Y eso lo hice durante muchos años. Y después de 8 o 9 años de hacer exactamente ese tema de consultoría, me hablaron para incorporarme, para invitarme al proyecto de Tramontina. Y la verdad es que me dio mucha ilusión porque finalmente, normalmente en consultoría tú agarras el proyecto, lo transformas y lo entregas. Evidentemente hay algunas sesiones de seguimiento, pero básicamente lo entregas. Con Tramontina tenía la opción de agarrar un proyecto, cuando yo entré en 2017 eran 80 personas, hoy somos 260 personas. Entonces, súbitamente ver ese proyecto, ya no entregarlo, sino formar parte del crecimiento y seguirlo madurando en conjunto, ser parte de la maduración del proyecto. Y la verdad es que eso se ha cumplido precioso, ¿no? Llevo 15 años en el área de recursos humanos y creo que ha sido una pieza bastante importante en mi carrera porque me ha permitido desde aplicar todo el conocimiento que traía, pero también reinventarme, ¿no? Que son de las cosas que parte de la cultura tramontina invita mucho a sus empleados, a sus colaboradores. La verdad que como me lo cuentas, pues siento que es algo que te gusta mucho toda la parte de recursos humanos y más que eres psicólogo, o sea, creo que es algo mucho para ustedes también. Y bueno, también para empezar un poquito con quién es Tramontina, me gustaría que nos pasáramos pues por esta estrategia, ¿no? Tú llevas toda la parte de recursos humanos, 200 personas me acabas de decir que están a tu cargo en la parte de recursos humanos. Pues justo, ¿no? ¿Qué iniciativas destacan para fomentar un buen desarrollo y también un buen bienestar dentro de la empresa? Pero sí que han cambiado mucho, han sido muchas estrategias a lo largo del tiempo. Y justo, no es lo mismo abordar una estrategia con 80 personas. Yo te puedo compartir que cuando entré, mi primera acción fue sentarme individualmente con cada uno de los 80 personas, Ujú. conocer un poquito quiénes eran y qué esperaban de un área de recursos humanos, que para 80 personas quizás no era nuevo. Entonces, esa creo que se ha mantenido. Yo te puedo decir que me sé la historia de vida de básicamente, ya no te puedo decir que el 100% porque sería bastante como sobrado de mi parte, pero sí un porcentaje importante de la población en Tramontina. ¿Por qué? Porque compartimos historias de vida, ¿no? O sea, es algo de los ejes rectores de la cultura y de lo que hemos aplicado a recursos humanos, es eso, es como darle mucho valor al ser humano. Y es entender que todos estamos aquí en la oficina y dedicamos 8 9 10 horas al día de repente por los que se quedan en casa. Entonces, que este esfuerzo tenga este balance y creo que ser coadyuvador de ese balance es súper importante. Y el otro eje que va un poco de la mano es poder balancear lo que significa el trabajo con lo que significa la vida cotidiana. Entonces tenemos como hitos muy importantes de celebrar el Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? Y celebrar el Día de la Madre no es solamente darles el día, sí, es como siempre buscar tener un detalle con ellos y siempre damos un producto Tramontina, por ejemplo. Y con base en eso, eso fue como inicial, hemos ido desarrollando un proceso estratégico para convertir, yo me acuerdo de la primera entrevista que tuve con el director general ya que me habían contratado, y yo le decía, es que me tengo que asegurar, el primer objetivo que te voy a plantear, que vamos a hacer en conjunto, es que yo me tengo que asegurar que Recursos Humanos sea un socio estratégico del negocio.
que no sea nada más como el que contrata, el que corre y el que paga, ¿sabes? Que en verdad se convierta en este socio estratégico de negocio. Y creo que se hicieron diferentes acciones enfocadas en todas las áreas de recursos humanos, ¿no? Te puedo decir que revolucionamos en la parte de reclutamiento, selección y onboarding, ¿no? Particularmente el tema de onboarding. Y en el onboarding, por ejemplo, de las cosas que revolucionamos, que no es que hayamos inventado el negro, simplemente fue alinear como un entendimiento del concepto de recursos humanos con la cultura tramontina. Y yo les digo siempre que el hecho de que estén aquí sentados el día del onboarding, evidentemente habla de que son grandes profesionales y por eso los elegimos, pero que más allá de grandes profesionales, son grandes seres humanos y se integran en un grupo de grandes seres humanos. Entonces, esas son de las cosas que nos han marcado. Y si te fijas, mantengo la línea del enfoque en el ser humano, en la persona. Y creo que ha sido uno de los factores de éxito de Tramontina, que si bien hemos pasado por un montón de cosas, un montón de cambios durante estos 7 años, en enero estábamos hablando de ChatGPT y que empezaba el tema de la inteligencia artificial y estábamos viendo cómo íbamos a integrarlo dentro de todo esto. Hemos hablado de automatización de procesos, hemos hablado de incremento de operación, sin perder el foco en la persona. Y justo me cuentas de estos éxitos que han tenido dentro de Tramontina, pero también me gustaría que me contaras un poquito de los retos que conlleva tener estos éxitos para esta gestión de talento buena dentro de la empresa. Son 80 personas al principio, no es fácil con 80 personas y yo creo que tampoco es fácil con 200, pero cuéntamelo de tu lado, ¿cómo lo sientes? Sí, 260 ya somos aquí. Mira, ha sido un trabajo de ensayo y error, ¿no? O sea, el crecimiento te implica justo reinventarte. Y yo te puedo decir que en este proceso de 7 años que a mí me ha tocado vivir como parte de Tramontina, dentro de una historia de 113 años, ¿no? A nivel global, ha sido un proceso de reinventarnos continuamente, ¿no? Porque de repente éramos 80, de repente éramos 100 y pues, hay que cambiar y hay que adaptarse a las estrategias. Y no todas las estrategias planteadas funcionan, ¿no? De repente hacíamos una estrategia te voy a poner un ejemplo bien, bien interesante, el tema de la pandemia. Nosotros somos una empresa familiar, ¿no? Tramontina es una empresa familiar, son dos familias las que tienen como la cabeza del consejo de administración. Entonces el tema de home office era como impensable, ¿no? O sea, somos más tradicionales, vamos a ser realistas, y así esa es la cultura, es parte de la esencia de Tramontina. Entonces no había ningún plan para poder pasar a home office. O sea, fuimos totalmente nuevos y de repente nos sentamos en una reunión de comité de riesgos y definimos qué vamos a hacer porque esto ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Esa es la verdad. E implementamos el home office de un día para el otro, ¿no? Y la verdad es que nos costó mucho trabajo poder adaptar toda la operación, porque parte de la operación es la interacción. Entonces, de repente tuvimos que inventar desde recursos humanos para apoyar este cambio cultural, ¿no? Forzado un poco por la situación que vivíamos en ese momento. Implementar como actividades por Zoom o actividades por Google Meet donde invitábamos a los niños, ¿no? Recuerdo mucho un día del niño donde invitamos a los papás y mamás tramontinos a cocinar con los niños. Y la verdad es que son de las experiencias preciosas que te van llenando más allá de solamente la experiencia profesional y convertir, como te decía hace un minuto, a Tramontina, digo, a Recursos Humanos como socio estratégico de negocio, te van llenando el corazón porque vas forjando una familia. Yo me acuerdo cuando fui a Brasil en 2018, me invitaron a conocer un poco la infraestructura que hay allá, que es inmensa, ¿no? O sea, las 10 fábricas que existen allá, el corporativo, ¿sabes? O sea, todos los procesos productivos. Algo que me llamó mucho la atención es que en todos lados estaba puesto un concepto de nación tramontina. Traerme ese concepto a México era muy, muy complicado porque técnicamente pues, Tramontina es brasileña, ¿no? Es de origen y la esencia es brasileña. Entonces inventamos un concepto aquí en México que originalmente se llamó familia tramontina. Y buscamos uno de los principales lineamientos para convertir este concepto de familia tramontina en realidad. Era eso, es uno, el enfoque en la gente y dos, ampliar hacia los familiares o hacia la gente que se queda en casa. Y era alinear un poco la estrategia con el propósito de la marca. El propósito de la marca es crecer para transformar vidas y crear lazos para progresar juntos. Y te puedo decir que Tramontina lo hace evidentemente con sus funcionarios, con sus colaboradores, pero también lo hemos hecho con proveedores, lo hemos hecho con clientes. O sea, de repente es como, vamos a crecer juntos, vamos a hacer un plan bonito para que tu proveedor tengas visibilidad para poder comprar una nueva máquina y el año que entra crezcas conmigo. Entonces, estos retos que hemos enfrentado, digo, te pongo un ejemplo de pandemia porque es como muy simbólico.
pero nos hace adaptarnos, o sea, nos ha tenido que hacernos reinventar muchas veces y hay veces que no ha salido exitoso, ¿no? O sea, que hemos dicho, este proceso no cambia. Por ejemplo, este crecimiento nos ha implicado también cambiar el organigrama, ¿no? Yo era gerente de recursos humanos hace 7 años y gerente yo solito, ¿sabes? O sea, el área de recursos humanos era yo solito. Hoy en día, dentro de esta reinvención, he pasado como por 3 o 4 posiciones y ampliación de responsabilidades, ampliando un poco el scope. Y hoy en día ya estoy como en la parte de dirección de administración y talento. Pero te puedo decir que dentro de esas fluctuaciones, de esos cambios de organigrama que hicimos, buscando darle transparencia a todos los procesos, pues hubo casos que no funcionaron. Y conmigo, decisiones que yo tomé, de repente decir, oye, vamos a pasar esta área para acá, para finanzas, para que jale, y de repente la cambiamos para acá, y de repente reacomodamos la parte comercial. Entonces, eso ha sido muy interesante porque tienes que tolerar esa parte como de frustración y de creer que tu voz es la voz cantante solamente y alinearte con las necesidades del negocio. Entonces, la verdad es que ha sido un proceso extraordinariamente interesante, ¿eh? Y creo que hoy en día estamos o sea, después de hacer como estos picos que tuvimos de ensayo y error, hoy en día ya encontramos una línea que nos tiene, creo que bastante estables y preparados para seguir creciendo. Sí, justo me mencionabas toda la parte de inteligencia artificial, la automatización, ¿cómo lo ven dentro de recursos humanos aquí en Tramontina? ¿Qué están haciendo? ¿La están utilizando para optimizar algunos procesos dentro de los mismos recursos humanos, como por ejemplo el reclutamiento? Mira, estamos empezando, te diría que estamos en pañales, ¿no? Todavía, considerando todo el avance que ha tenido. O sea, platicábamos hace un minuto de que la inteligencia artificial empezó en enero de este año, fue el gran boom, ¿no? Y recuerdo mucho una entrevista que hicieron a un experto, no recuerdo el nombre, te mentiría, que me cuestionaban que la inteligencia artificial venía a robar puestos de trabajo. Y me acuerdo mucho su respuesta porque me pareció súper interesante, que decía, a ver, no va a reemplazar a nadie, va a reemplazar a todos aquellos que no entiendan que la inteligencia artificial es una herramienta más, que no se adapten a este cambio y que no la sepan usar. Entonces, yo te diría que hemos caminado este aprendizaje de la inteligencia artificial y estamos empezando a ponerla o a aplicarla dentro de Tramontina en general y particularmente a recursos humanos, en este objetivo de eficientar tiempos, ¿no? O sea, buscar que la gente, me escuchaba alguna frase que si te tardas más en hacer un reporte que en analizarlo, es que algo no está haciendo bien ya hoy con esta actualización, ¿no? Entonces, todo el data analytics que estamos haciendo como todo el fundamento para poder empezar a implementar algunos escenarios o algunos modelos predictivos. Que eso ya lo veníamos como trabajando sin que se hable todavía de inteligencia artificial, ¿no? Porque eso fue como el posterior. Tenemos algunos modelos predictivos que nos ayudan a predecir, valga la redundancia, temas de rotación o temas de ausentismo, estas temporalidades históricas que tiene recursos humanos. Y eso ya lo tenemos. Ahora lo que estamos buscando es modelarlo para poder empezar a aplicar inteligencia artificial, a educar un modelo propio. Y eso digo, ya me voy a meter a otra cosa porque es súper interesante, ¿eh? Es parte un poco de la cultura tramontina, ¿no? Te decía hace rato que son 2 familias. El fundador es Valentín Tramontina, después se queda su hijo que es Ivo Tramontina y un compañero suyo que era Ruiz Comazón. Cuando empezaban el tema de fabricación, como más fuerte, más estructurado, trajeron un robot de Alemania. Hoy en día te puedo decir que Tramontina es la tercera industria más robotizada en Brasil. Pero lo interesante es esto, se trajeron un robot de Alemania para empezar a aplicarlo en un proceso productivo. Y después la idea, que me parece brillante, creo que es grande, es parte de los éxitos de Tramontina a nivel global, fue como, ok, no voy a comprar otro robot, voy a contratar gente que me ayude a replicar la tecnología de este robot para aplicarla en mi proceso productivo. Y eso sí, eso se ha hecho durante los últimos 50 60 años. Entonces, la idea que hemos tenido y que hemos discutido mucho de cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial, y te puedo hablar de procesos logísticos, de procesos de transporte, incluso de procesos de financieros y presupuestales, y evidentemente también en procesos de gente, es como entender cómo podemos modelar para hacer nuestro propio modelo de inteligencia artificial. Evidentemente usando algunos recursos que ya existen y que ya están hechos, ¿no? Te insisto, no quiero inventar el negro, quiero ser como aquel que logra como conectar los hilos para poder aplicarlo. Entonces, te diría, estamos en pañales, es la verdad, pero sí con un foco muy claro, y eso creo que es lo que lo hace muy divertido, ¿no? Que el foco es que tenemos que llegar.
Claro, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y concuerdo de que la inteligencia artificial debe de ser una herramienta que te ayude y pues sí, ¿no? Y al final de cuentas también pues que te dé un beneficio. Y bueno, y pasándonos también un poquito, me gustaría que me contaras sobre el talento dentro de Tramontina y qué hace Recursos Humanos para tener una buena atracción y una buena retención del talento. De las primeras cosas que hicimos fue trabajar en la marca empleadora, ¿no? O sea, en activar un poco esta comunicación hacia afuera. Porque hace 7 años, si tú preguntabas por Tramontina, nuestra posición en el mercado éramos el tercer competidor, quizás lejano a los dos que llevaban la categoría o las categorías, y no era tan conocida la marca, ¿no? Y parte de los objetivos que nos pusimos hace algunos años fue ese, como empezar a ganar penetración de mercado, evidentemente, por un lado, y trabajar desde recursos humanos en este concepto de marca empleadora. Y entonces empezamos a construir una comunicación hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro para lograr cerrar filas un poco el concepto de familia tramontina y empezar a comentar o a platicar todo lo que estábamos haciendo para lograr hacer de Tramontina yo siempre he dicho, el mejor lugar posible para trabajar, ¿no? Porque esto del mejor lugar me parece como muy complejo, porque quizás para ti debe tener las paredes rosas y para mí las paredes azules, y eso empatarlo va a ser muy complicado. Pero sí lograr que sea el mejor lugar posible para todos para trabajar. Y entonces empezamos a escucharlos, ¿no? O sea, insisto, no es como que hayamos venido a inventar nada, ¿no? Simplemente escuchamos y alineamos voluntades. De repente, no dentro de esta fantasía absoluta de decir que todo se puede, pero sí empezar a escuchar a ver qué necesidades tenían. Entonces, de las cosas que empezaron a alinearse fue la solicitud de temas de salud. Entonces, evidentemente ya tenemos la parte de seguros y de beneficios, etcétera, pero generamos toda una serie de campañas y de ferias de salud donde acercábamos a la gente, teníamos acceso a la salud. Y acceso a la salud no me refiero solamente a acceso médico, sino acceso a información, ¿no? De repente dábamos pláticas sobre infartos y salud vascular. Y de las cosas interesantes que hicimos que tuvieron un impacto súper positivo y que aún recuerdo mucho, y particularmente en operaciones, fue que empezamos a involucrar este tema de salud con salud mental. Entonces de repente hablábamos de suicidio, de depresión. Y algo que tenemos en Normativa es que básicamente el grosso del equipo de recursos humanos somos psicólogos. Entonces, el compartir esta parte emocional y de salud mental con la gente y poder entenderlos y profundizar, no quedarme solamente en justo romper este hito tan grande que se hizo algunos años de que si yo estoy sentado aquí porque soy el número 75, ¿no? No, o sea, soy Hugo Torres y tengo una historia, y tengo una vida, y tengo un propósito, tengo ganas de seguir adelante. Y empezamos a alinear, insisto, desde el tema de salud, empezamos a trabajar también la parte de presente y de espacio laboral, o sea, de reformar un poco los espacios, de hacerlos más cómodos para la gente, de trabajar en temas de ergonomía, de trabajar en estructura física. Y empezamos a ver también hacia el futuro, entonces ver cómo lograr hacer buenos planes de desarrollo y planes de carrera. Yo estoy convencido que la empresa es una entidad formadora, ¿no? Y quizás ahí rompe un poco el paradigma que nos dicen mucho, que no somos escuelita pero sí creo que tenemos que seguir formando y entiéndase formación más allá de la parte de, de educación, ¿no? O sea, no quiero enseñarle a la gente a sumar, pero sí quiero ayudarlos a tener la capacidad de juicio y de análisis y estas soft skills que vamos necesitando generar para poder ir creciendo en nuestra vida. Creo que tenemos que responsabilizarnos como empresas de eso, de ese desarrollo de nuestra gente. Un ejemplo precioso es el director general hoy en día de Tramontina de México. Él lleva 36 años dentro de la empresa y empezó en fábrica. Literal, o sea, imagínate una historia donde un chavo no sé, te mentiría en la edad, pero 15, 17 años, empieza en fábrica, en un proceso productivo, y después de 36 años está como director general en una unidad internacional. Y eso es porque hay un compromiso de la marca, inherente, inevitable, ¿no? Entonces, sumarnos a este concepto de empresa como entidad formadora de nuestros colaboradores para poder hacer planes de carrera que perduren, ¿no? Y justo alinearnos a lo que te decía que es el propósito, es progresar juntos. Y tengo que empezar desde casa, ¿no? O sea, tengo que progresar juntos desde casa. Y yo te puedo decir, particularmente en mi ejemplo es un gran ejemplo, ¿no? O sea, chiquito todavía, ¿no? Lo comparas con 35 años y todavía me falta mucho camino por recorrer. Pero, pero creo que esta parte de progresar juntos como entidad formadora ha sido uno de los grandes éxitos o de las cosas clave
que han fundamentado el éxito que hemos tenido en la parte de talento. Y de ahí, pues eso lo empezamos a transmitir en la parte de reclutamiento. Cuando traemos gente, de las cosas que comentamos es eso, es como, oye, pues si un día tienes que, un festival de tu hijo, por supuesto que tienes, o sea, vamos a cerrar filas los del equipo para que tú puedas ir al festival de tu hijo. Si tienes que ir a atender a un familiar enfermo, pues cerramos filas los del equipo para que te vayas a atender el familiar enfermo. Y ya hemos sumado también en esta adaptación que hemos tenido que hacer y que la verdad es que en esta parte estamos muy contentos por hacerla. Decir, oye, de repente, si está enfermo tu perrito o tu gatito, ¿no? Y siempre hago un poco de risa con el de reclutamiento, que él dice, si tienes un tema con tu perrijo, tu gatijo, ¿no? Que este concepto me cuesta un poco de trabajo, tengo que adaptarlo, pero bueno, el parte del amor para los animales a ese nivel es muy bonito y es parte de lo que nos toca, lo que hemos vivido últimamente, ¿no? Entonces, si tienes un tema, ve y atiéndelo, cerramos filas para que tú vayas a atender, porque sé que vamos a hacer justo este concepto de familia no es conceptual, es porque lo aplicamos y lo vivimos en conjunto. Y también me gustaría que nos pasemos un poquito para, pues, estos actuales proyectos, ¿no? Los proyectos que ahorita están en Tramontina, tú que los llevas dentro de Administración y Recursos Humanos, ¿cómo los vas viendo? ¿Cómo consideras que va esta estrategia para la empresa y para que tenga un buen futuro? Mira, hay un montón de proyectos porque justo lo que hemos hecho es crecer muchísimo. Así como te digo que triplicamos el headcount en 7 años, hemos triplicado facturación en 7 años, ¿no? Y el proyecto es volver a duplicarlo en los siguientes 4. Entonces tenemos que adaptarnos a eso. Y tenemos el apoyo de las oficinas centrales para poder seguir haciendo. Entonces, hay como muchas reestructuras que estamos buscando. Quizás sean reestructuras tan orgánicas per se, pero de sí como de darle mucha más forma y transparencia. Hemos trabajado mucho en un concepto de gobernanza corporativa y, por ejemplo, ahora tenemos en puerta para el año que entra, no sé exactamente en qué mes, pero migración de ERP, como para tener toda la parte de data analytics mucho más consolidada y empezar a jugar más con temas de inteligencia artificial con fundamentos más sólidos. Tenemos la idea de cambiar a ser un centro logístico como mucho más grande que consolide toda nuestra operación, empezar a buscar nuevas alternativas para poder acercar al mercado mexicano toda la calidad que tiene los productos Tramontina. Y me encanta una frase que dice nuestro director general, que es que Tramontina es una extensión, o sea, todos los productos Tramontina es una extensión de la mano de la gente. Y entonces te pones a pensar en una olla, en un sartén, en un utensilio o en un martillo, y tiene toda la razón. Entonces, son estos, creo que, algunos de los principales proyectos donde estamos buscando estar listos para el crecimiento, ¿no? Algo de cultural, que es muy cultura de Tramontina, es como establecer todos los lineamientos ahorita para poder sustentar el crecimiento futuro, o la proyección de crecimiento que tenemos. Entonces, lo hemos hecho en la parte financiera, en la parte de operaciones, en la parte comercial, un poco cambiar las estrategias de alinear, empezar a documentarlas y empezarlas a tener mucho más estructuradas. Y en la parte de talento es como cerrar filas y empezar a homogeneizar de alguna manera toda la parte formativa del talento, ¿no? Yo te puedo decir que también de las cosas que decimos en onboarding es que si tú tienes una duda, puedes preguntarle absolutamente a quien sea, ¿no? Y vas a encontrar una persona que quizás no te sabe dar la respuesta, pero te va a acompañar con la persona que te la puede dar. Y eso culturalmente es bien bonito porque súbitamente cerramos filas. Entonces, desde talento, esas son de las cosas que estamos buscando. Evidentemente, toda la parte formativa también incluye formación de nuevos líderes, definir cuál es el concepto de liderazgo. Eso lo hicimos en un offsite hace como 3 o 4 años, definir no solamente el concepto de liderazgo per se, cómo se compone el liderazgo Tramontina, ¿no? Y bajo esta definición que hicimos en conjunto, empezamos a definir una serie de rutas críticas, digamos, para poder formar y, bueno, identificar nuestro talento que va a ser futuro líder y empezarlos a formar, ¿no? Y así, en la parte formativa, la verdad es que te puedo contar un montón de historias, pero el tema del liderazgo es como muy interesante porque es formativo, literal, sí lo hacemos, muchas veces lo agarramos desde cero. Pues yo creo que el conocimiento es poder, ¿no?
Entonces, pues te da muchísimas oportunidades y al mismo tiempo, pues te da oportunidad también de responder estas mismas dudas dentro de que salen, ¿no? Dentro de los mismos empleados. Y bueno, Hugo, también pasándonos un poquito para el final de la entrevista, me gustaría que nos dieras justo alguna conclusión de esta, cómo la sentiste y un pequeño mensaje final o también un consejo, no sé, que le quieras dar a la audiencia que nos esté escuchando, que está también empezando en el mundo del reclutamiento, de los recursos humanos, en el mundo de la tecnología. Cuéntanos un poquito. Voy a empezar un poco al revés, ¿no? Con este consejo, porque ahorita que te escuchaba me hiciste recordar, hay un conferencista español que particularmente me gusta mucho, que se llama Emilio Duro, que él dice que cuando estás contratando gente, él fue director general de diferentes empresas en España, que cuando estás contratando gente puedes tener dos perfiles muy similares. ¿A cuál contrato? Dice, aquel que se come las escaleras, es decir, aquel que le apasiona lo que hace, aquel que cuando está sentado enfrente a ti, cuando en la entrevista o en en el proceso de selección, le notas la pasión por lo que hace. Entonces, yo creo que ese sería mi primer gran consejo, no perdamos de vista la pasión en la vida, ¿no? Apasionense por lo que hacen. La gente es una pasión maravillosa porque cada ser humano somos totalmente distintos. Me acuerdo en la escuela que decían que caras vemos, inconscientes no sabemos, ¿no? Muchas veces no sabemos la historia que traemos atrás, ¿no? Y podríamos sentarnos a discutir o especular 20.000 cosas. Pero cuando no especulamos, simplemente escuchamos, cuando simplemente entendemos qué es lo que tenemos de frente, cuando alineamos una descripción de puesto con una descripción de vacante y con el ser humano que tenemos enfrente. Y el reclutamiento en el fondo es el arte de saber qué parte quiero enseñar, porque tú vas a un área usuaria y te dice, oye, quiero un perfil versión Superman, ¿no? Bueno, ya creo que Superman está un poco arcaico, ya me eché de cabeza en la edad, pero bueno, es parte de la idea, ¿no? Quiero un Superman y dice, a ver, no, 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 un Superman no existe, ¿no? De todo esto, ¿qué quieres enseñar? O sea, ¿cuál es el gap que tú estás dispuesto a enseñar y a colaborar y a formar a tu colaborador nuevo? Entonces, esa parte de apasionarse en todo lo que hacen, en no perder de vista el ser humano, no ahogarnos en la tecnología, ¿no? La tecnología, a regreso, es una gran herramienta para poder seguir trabajando. Y te puedo decir que eso me apasiona la tecnología, ¿no? En la pandemia estaba muy aburrido y me metí a estudiar ingeniería en sistemas y ahora estoy haciendo maestría en ciberseguridad. Entonces está un poco de loco, ¿no? Pero aún así, la tecnología es una herramienta. Y me frustra un poco de repente ver familias que tienen los niños pegados en la iPad. O de repente, oye, vamos a echarnos un café, María, porque hace mucho que no te veo. Y estamos tomándonos un café y yo estoy chateando con alguien más y tú estás chateando con alguien más y de repente me voy a echar café con alguien más y estoy chateando contigo. Entonces aprendamos a vivir un poco en el presente y a usar esta tecnología genuinamente para conectarnos y hacer procesos más eficientes y hacernos mejores seres humanos. Y la verdad es que muchas gracias. La verdad estoy muy contento de poder compartir un poquito de lo que ha significado este camino recorrido en conjunto con todo el equipo Tramontina, toda la familia que tenemos aquí, que ha sido espectacular. Y poderlo compartir contigo en esta plática tan rica, tan natural, ha sido muy, muy a gusto. Muchísimas, muchísimas gracias. No, Hugo, también muchísimas gracias a ti por el tiempo que nos brindas para tener justo esta entrevista y también muchísimas gracias a la audiencia que nos escucha un día más aquí en Neuron Business and Tech Talks. No se olviden de escuchar los demás podcasts, Neuron Automotive Talks, Neuron Energy Talks, donde día a día nos dedicamos a entrevistar a líderes empresariales de estas industrias. Hasta pronto.